natural, su madre, padre y su Padre Jesucristo. En el libro de Proverbios, capítulo 3, Proverbios capítulo 3, versículo 3 y versículo 2 y también versículo 1. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque la largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Ante los ojos de Dios y de los hombres. Una persona necesita poner su fe en Cristo, poner su fe o pon tu fe en la palabra de Dios. La Biblia es justo, y las palabras de los pastores falsos no es justo, porque la Biblia es del principio del mundo. Y también en el versículo 5 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Y el fin del versículo 5 es muy importante. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Solo hay un mente, que es la mente de Cristo. No la mente de tú y tú y tú y tú. No, un mente. Porque en el libro de 1 Corintios, en 1 Corintios capítulo 1, versículo 10, dice, en versículo 10, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habláis toda una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones. No divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente. Una misma mente. Muy interesante. En un mismo parecer. Porque también en el versículo 9, ¿por qué? Porque Dios es fiel. Fiel es Dios, porque el versículo 9 dice: fiel es Dios y fiel es la palabra de Dios. Dios es su palabra. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. En capítulo 1 del libro San Juan, en capítulo 1, dice en capítulo 1, en el versículo 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Es muy fácil, simple. Este era en el principio con Dios. ¿Qué está hablando? ¿Qué está hablando? Hablando de la Biblia, de la Santa Biblia. Este era en el principio con Dios. Y también el versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechos, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es muy claro. Dios es el creador. Y también en el libro de Génesis. Y si Jesús es creador, es una necesidad que tú le das toda la gloria y toda la honra. Y como en
en su obediencia a su palabra. Y en el libro de Génesis, capítulo 1, dice, capítulo dice, en el versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas están sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dio Dios, sea la luz, y fue la luz. Dios dijo algo, y cada día una persona puede usar su poder. Su poder es en tu modo de vida, es en las cosas que vienen de su boca, y las palabras de vida o las palabras de muerte. Es todo en su posesión para aceptar la palabra o no aceptar la palabra. La palabra es vida, vida eterna. Y eterna es necesario que una persona aceptar los problemas en la vida, porque sin los problemas no puede conocer el poder de su Dios. El poder de su Dios es poderoso, porque Él es poderoso. Y en su el mente de Dios no es como su mente, es más alta. Y también en el libro de San Juan, capítulo 14, en versículo 6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sin por mí. Todo el mundo debe aceptar a Jesús como su Salvador. Porque en el versículo 6 dice, en el fin, la parte del fin del versículo dice, nadie viene al Padre sino por mí. Y también en versículo 13 del capítulo 14, y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre lo haré. So, si necesita más paz, lo haré. Necesito dinero, lo haré. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Son las palabras de Jesús. Y en versículo 14, si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Pero en su nombre, no en tu nombre, en tu poder, no. Y también en versículo 18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y también en versículo 20, en versículo 26, mas al Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y en el versículo 24, el que no me ama, no guarda mis palabras. Si tú no guardas las palabras de Dios, no le ama. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Esto es muy importante.